Pues si les parece bien, daremos inicio. Ya somos casi 30 personas conectadas aquí. Les agradecemos mucho su presencia. Muy buenas tardes. Sean todos y todas cordialmente bienvenidos. Pues en esta tarde estamos dos cuerpos académicos de la Universidad Veracruzana muy contentos. El cuerpo académico Actores Sociales y Disciplinas Académicas, cuyos miembros están aquí, nuestros colegas José Luis, nuestro colega Sergio Navarro, y también el Cuerpo Académico Estudios Interculturales, donde también aquí estamos quienes lo componemos, están Miguel Figueroa, Laura, Selene Mateos, Gunter Ditz y una servidora. Estamos muy contentos porque esta tarde vamos a platicar sobre nuevos enfoques en los estudios interculturales, y para ello tenemos dos invitados muy vanguardistas, muy dinámicos, con una perspectiva muy holística y que salen, digamos, del acartonamiento académico que suele configurar la investigación educativa, no solo en México, sino en muchos lugares. Estamos bien contentos porque son ejemplos de cuestiones distintas que se están tratando, experimentando, llevando a efecto y que pensamos que están transformando también nuestras vidas. Nos acompañan hoy José Ezequiel Soto Sánchez, a quien damos la más cordial bienvenida, y Rita Valencia. Vamos a seguir el orden de este cartel, si les parece bien, y también avisamos que estamos grabando porque hay varios interesados en escuchar esta charla que, sin embargo, por cuestiones de trabajo no pueden estar conectados ahora mismo. Entonces, ya estamos grabando, de hecho. Pues quisiera yo platicarles un poquito, muy brevemente, porque Ezequiel Cheque, como le dicen sus cercanos, y me atrevo confianzudamente a llamarle ahora sí, pues él nos va a platicar sobre teselaciones, arte y matemáticas, y pues ustedes dirán, y bueno, ¿y qué es eso de teselaciones, no? Y yo me puse a buscar luego, y pues vi que son esas figuras geométricas que empatan perfectamente y que yo en mis contactos cercanos les dije, esta charla tiene que ver con la geometría sagrada. Yo así lo veo porque creo que tanto el enfoque de Cheque como el de Rita son muy, muy integrales y que contemplan también una parte artística y una parte espiritual. Entonces, por eso me atreví a invitar a mis propios amigos de esa manera, para atraparlos, y por eso tenemos algunos de ellos aquí atrapados en la geometría sagrada. Y bueno, pues quiero leerles muy rápidamente. Cada uno de ellos va a presentar su trabajo, el proyecto en el que han trabajado últimamente. Van a tener más o menos unos 40 minutos y yo les pido a todos los que nos acompañan esta tarde que nos vayan anotando sus comentarios, ya sea en el chat o en alguna hojita que tengan por ahí, para que al final de ese tiempo pues podamos conversar con los dos y podamos atar como cabos e ir hilando las preguntas que puedan ser de interés para todos y para nuestros exponentes que nos puedan ayudar a resolver dudas, a profundizar, etcétera. Para comenzar, entonces, les quiero presentar a José Ezequiel Soto Sánchez, quien es doctor en matemáticas por el Instituto de Matemática Pura y Aplicada en Río de Janeiro. En este momento, él está trabajando en el área de computación gráfica en el laboratorio BISGRAPH. Por la pandemia, pues él no está ahora mismo en Brasil, sino en la capital de nuestro país, y desde ahí es donde él está conectado esta tarde. Su tesis lleva por título sobre teselaciones periódicas con polígonos regulares y aborda la representación y la enumeración de este tipo de teselaciones. Él es licenciado en matemáticas aplicadas. Antes de sus estudios de posgrado, trabajó algunos años en educación también y en proyectos de investigación cuantitativa aplicada a las ciencias sociales y de la salud. Además, ha colaborado de forma regular con la CGIB, este organismo que se encarga de la educación intercultural bilingüe en nuestro país, en labores de investigación, en diseño curricular y en formación de profesores con enfoque intercultural, pero principalmente en el área de matemáticas, lo cual hace bien interesante su labor. Su tesis de maestría resume su experiencia de trabajo en educación intercultural con la propuesta Matemática Situada
educación crítica y formación de profesores. Cheque actualmente es investigador, postdoctoral en el Instituto TECRAF de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y colabora con el proyecto Libro Abierto de Matemática. Él también nos va a hacer favor de compartirnos posteriormente varios links donde hace presentaciones en YouTube o en otras plataformas para que podamos seguirlo también por allá. Pues adelante, Cheque, tienes la palabra y nos da muchísimo gusto darte la bienvenida. Muchas gracias Irlanda por la presentación y pues muchas gracias también a Gunther y a través de Idalicia Schulz que bueno, llegamos aquí a este espacio para compartir. Y bueno, la idea es un poco contarles sobre mi investigación del doctorado. Y una de las cosas que pasó después de que me doctoré es que bueno, como pues mi tesis tiene un poco un bias, digamos, de esa experiencia con educación intercultural y de trabajo en educación. Y entonces la idea es, bueno, contarles en qué consiste como la investigación como tal, ¿no? El cuerpo de investigación en el que trabajo y cuáles son estas conexiones que me parece que hacen sentido además, pues, por los cuerpos académicos que están involucrados en este evento. Y me parece que bueno, hace mucho sentido y bueno, ojalá también a ustedes les haga sentido estas conexiones que les voy a contar. Entonces, para empezar, además, pues conectando con lo que se va a presentar, con lo que va a presentar Rita, las teselaciones aparecen en la naturaleza, no hay muchísimas, pero bueno, el panal de las abejas es uno de los ejemplos más concretos de una teselación, porque la idea es como llenar el espacio con figuras geométricas o con cualquier objeto en realidad, pero llenar el espacio sin dejar huecos, ¿no? Y bueno, en matemáticas esto tiene un tratamiento pues puramente geométrico y que es en donde yo realizo mi trabajo en investigación, ¿no? Entonces, en la naturaleza tenemos este ejemplo así como muy clarito, ¿no? Que seguramente lo hemos visto. Y esto se repite en varios niveles, ¿no? En la naturaleza. Entonces, los tejidos también hacen este tipo de estructuras. Entonces, la idea es que en un tejido, pues las células justo llenan los espacios para mantenerse cohesas y, bueno, darle sustento a los seres vivos, ¿no? Entonces, también las encontramos en esta forma. Y como les decía, bueno, no tienen que ser figuras geométricas, ¿no? En el caso de las células, pues son muy variadas los elementos que componen la cobertura, ¿no? Del espacio, pero también es una teselación estrictamente hablando, ¿no? Como les digo, la idea es llenar el espacio sin dejar huecos. Y otro lugar donde aparecen estas estructuras regulares, con bastante regularidad, es en los cristales. Y de hecho fue justo en la cristalografía donde se desarrolló mucho de la teoría matemática que permite el estudio de la simetría y de los patrones regulares, ¿no? Entonces los cristalógrafos hicieron muchas contribuciones al inicio de los estudios en teselaciones y en simetrías, ¿no? De patrones geométricos. Y en la humanidad, digamos ya como expresión cultural, pues hay muchas expresiones geométricas y muchos elementos geométricos en el arte desde hace mucho tiempo, ¿no? Por lo menos desde el Paleolítico, se sabe que en la cestería y en la producción de ciertas fibras y textiles, pues están presentes patrones geométricos, pues bien abstractos, a veces imitando a la naturaleza, a veces como solamente explorando justo este espacio de posibilidades y de configuraciones geométricas, pues que el material posibilita, ¿no? Ya en la arquitectura a nivel monumental propiamente, por lo menos 3000 años antes de Cristo ya aparecen los primeros mosaicos en el templo de Uruk. Y pues tenemos un montón de ejemplos a lo largo y ancho del planeta, ¿no? En torno al planeta de muchas expresiones de arte geométrico en diferentes culturas, diferentes religiones, y eso pues es de las cosas que hace muy interesante este tipo de expresión. Ahí está uno de los ejemplos de Mitla, y bueno, algunos detalles, ¿no? De estos frisos de Mitla, y pues podemos ver justo estos patrones geométricos periódicos, ¿no? Que se repiten. Entonces, de alguna forma la periodicidad la vamos a pensar como el patrón, si yo lo desplazo en el espacio, pues coincide con él mismo, ¿no? Entonces, esta es la idea de periodicidad que después vamos a mencionar.
y podemos ver pues varios ejemplos, ¿no? Presentes en las diferentes culturas. Entonces, desde las culturas mesoamericanas, también en Roma hay este tipo de trabajo, además el mosaico y las figuras diseñadas con las piedras, ¿no? Y bueno, y esto sigue presente hasta la actualidad, ¿no? Entonces, los últimos dos ejemplos aquí abajo, pues son de una tienda de mosaicos que pues son para el baño, para la cocina, y pues seguimos, ¿no? Decorando nuestros espacios geométricamente con este tipo de estrategia, porque además, pues bueno, la cobertura tiene una función, ¿no? También. Entonces, esto ha sido muy estudiado en áreas que están como en el límite entre los estudios culturales y las matemáticas. Hay gente que se ha dedicado justo a compilar ejemplos y a hacer estas conexiones pues de estas expresiones culturales con las matemáticas, ¿no? Porque, pues bueno, además de ilustrar, pues mostrar esta maravilla que a veces es la convergencia del pensamiento humano en ciertos elementos y que las matemáticas pues particularmente están en este lugar de convergencia por su abstracción, ¿no? Entonces, y quienes lo llevaron así como al límite fueron los artistas islámicos, ¿no? Entonces, este tipo de arte tiene más de 11 siglos y siguen siendo expresiones culturales vivas, todavía existen artesanos que producen este tipo de piezas. Hay gente que también aprende las técnicas tradicionales para hacer, bueno, en dibujos, en pinturas, en diferentes técnicas, porque, bueno, es como les decía, una de los cuerpos de conocimiento pues más depurados en cuestiones de geometría, ¿no? Y entonces, pues bueno, los ejemplos son muchísimos del arte islámico y bueno, la hipótesis es que le dedicaron mucho esfuerzo a hacer estos patrones geométricos por la prohibición religiosa de la representación de figuras vivas, ¿no? Tanto de personas como animales. Y entonces, pues prácticamente se dedicaron al arte geométrico, a la caligrafía y a la estilización floral, ¿no? Que está ahí en el límite de la prohibición, pero eso sí se lo permitían. Y bueno, y la diversidad es increíble, ¿no? Además de que la cultura islámica se extendió por el territorio durante muchísimos siglos y bueno, pues desarrolló muchas variantes, muchas expresiones estéticas y como les decía, que siguen vivas hasta el día de hoy, ¿no? Muchas de ellas. En este sentido también hay estudios específicos. Entonces, este autor, por ejemplo, le dedicó 18 años a compilar las estrategias tradicionales de construcción de patrones islámicos y intenta como traducirnos estas técnicas tradicionales al lenguaje de la geometría y de las matemáticas, pues de alguna forma moderno, ¿no? Entonces, es un estudio muy, muy bonito de las diferentes técnicas de producción de patrones islámicos dedicados únicamente a la parte de los patrones geométricos. Y bueno, y es un mundo riquísimo y un mundo en sí mismo, ¿no? Lo que les voy a presentar es como además en la matemática moderna, pues hemos desarrollado cuerpos de conocimiento que se aproximan y que tejen puentes con estos saberes, pero que de ninguna manera pues lo sustituyen, ¿no? Y prueba de eso, bueno, es que la publicación de este libro, pues es una joya en sí mismo, ¿no? Como poder compilar las técnicas tradicionales. Y uno de los grandes ejemplos así monumentales del arte islámico, pues es la Alhambra, ¿no? En España. Y estos ejemplos de abajo, si ustedes se fijan, hay algunos repetidos de los que ya les mostré en fotografías. Estas 3 hojas de cuaderno son anotaciones de un artista muy famoso que es M.C. Escher, que en 1922 visitó la Alhambra y pues se quedó fascinado con los patrones geométricos que observó ahí y tan fascinado que abandonó su carrera en arquitectura para dedicarse a las artes visuales, ¿no? A partir de ahí. Entonces, esta es como otra baliza en la que vamos después a volver también el trabajo de Escher. Y pues es famoso por sus construcciones imposibles, por las teselaciones justo, y él abordó para sí el reto de desarrollar teselaciones similares a las del arte islámico, pero que tuvieran elementos vivos, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Le interesaban mucho las representaciones del infinito, entonces ya en su diálogo con los matemáticos aprendió sobre el espacio hiperbólico y desarrolló pues muchas matemáticas para complementar sus estrategias visuales. Él se definía él mismo como un artista matemático. Y bueno, y Metamorfosis, que es pues
es pionero inclusive para cuestiones de técnicas que hoy en día, por ejemplo, hacemos con la computadora, que es de formar unas teselaciones en otras. Él lo hacía pues directamente a mano, ¿no? Y es una de sus piezas más famosas, que la voy a mostrar en miniatura porque tiene 4 metros de largo. Entonces, solo para ilustrar, imagino que la mayoría ya conoce o ha escuchado de Escher, pero bueno, algunas de las construcciones imposibles, como paradojas visuales, eran como las búsquedas de Escher. Y esto es lo que más va a interesar, que son las teselaciones, ¿no? Entonces, este tipo de teselación, pues, es característica de Escher. Todos sus trabajos más famosos son de este tipo, y bueno, son teselaciones con elementos vivos, como ya les decía, ¿no? Este, por ejemplo, es una teselación representada en el espacio hiperbólico, en una proyección del espacio hiperbólico, y es ya del trabajo que desarrolló en diálogo con los matemáticos, ¿no? de la época. Algunos ejemplos más de teselaciones con seres vivos. Y aquí abajo una miniatura de la obra que les decía, de Metamorfosis, que tiene 4 metros de largo y 20 centímetros de ancho, y que justo pues son transformaciones de una teselación en otra continuas, ¿no? Y con estos elementos vivos, con esa búsqueda que él tenía además de los espacios. En fin, me parece que vale la pena, si no conocen mucho, darse un clavado al trabajo de Escher. Y entrando en materia, así como para contarles esta parte de cómo trabajamos en matemáticas estas ideas, pues solo para hacer unas definiciones y como colocar las reglas del juego. Entonces, cuando decimos una teselación, hablamos de una teselación, un teselado o un embaldosado, pues hablamos de esto que les decía, una cubierta del plano con azulejos sin sobreposición, ¿no? Y esta palabra tiene su origen en el latín de la palabra tesela, que es cada una de las piezas con las que se forma un mosaico, ¿no? Entonces las teselas eran las piedritas que los romanos acomodaban formando mosaicos, y pues se quedó, adoptamos esta palabra como teselación, ¿no? Más que mosaico. En matemáticas es más común de esta forma nombrarlas. Algunas reglas del juego, bueno, ya había comentado, cualquier punto del plano va a estar cubierta por un azulejo, no dejamos huecos. Los azulejos no se sobreponen, y los azulejos van a ser caras poligonales que coinciden arista con arista. Entonces, ¿qué significa eso? Que no vamos a permitir, como en el caso aquí de la izquierda, que una esquina de uno de los mosaicos poligonales coincida con una arista, ¿no? Entonces vamos a querer que todas las esquinas coincidan en el mismo punto, todas las esquinas de los azulejos que son vecinos, y vamos a también pedir la periodicidad, ¿no? Que les decía que es esta propiedad de que si desplazamos el patrón, se ve más o menos, se ve igual, ¿no? Entonces existen desplazamientos en el plano que permiten que coincida el patrón con él mismo, ¿no? Y nada más para familiarizarnos con estas 3 palabritas que van a aparecer bastante: el vértice es la esquina del ladrillo, la arista es el borde recto, y la cara pues es propiamente el ladrillo, ¿no? El polígono con el que vamos a trabajar. Las teselaciones con polígonos regulares, que se conocen, bueno, desde muchos años, desde Arquímedes, los griegos, y muy posiblemente desde antes, pues la de las abejas, ¿no? Los hexágonos, los triángulos equiláteros y los cuadrados, ¿no? Entonces, son las 3 teselaciones arista con polígonos regulares ya bien conocidas. Y hace poco más de 400 años, Kepler hizo un intento de abordar el problema por primera vez de forma sistemática. Y encontró pues bastantes más ejemplos, y vio que el problema, bueno, era bastante complejo. Entonces desarrolló algunos ejemplos, hizo alguna breve discusión, pero pues no se cierra de ninguna manera el problema, no solamente como que inicia un poco el tratamiento sistemático. Y aquí vemos ya bastantes ejemplos, pues más diversos que esos que habíamos visto, ¿no? Algunas que van a aparecer en lo que vamos a ver más adelante. Algunas con estrellas, que son muy difíciles de tratar en matemáticas, este tipo de polígonos estrellados, y que en general pues, se abandona esa cuestión, ¿no? Porque la convexidad tiene propiedades bonitas en matemáticas. Y para pensar esto, les prometo que son solamente 3 slides con ecuaciones, no voy a tomar ese lado, pero nada más para mostrarles un poco el tipo de lenguaje que usamos para modelar, ¿no? Entonces, ya dijimos que queríamos que los ladrillos sean polígonos regulares. Entonces, esto nos da bastante homogeneidad en el problema,
porque el polígono lo podemos cortar en rebanadas triangulares, todas iguales, donde el ángulo que queda en el centro pues es 360 grados dividido por el número de lados del polígono, y así podemos deducir el ángulo interno del polígono, ¿no? Que va a ser simplemente pues 180 menos este ángulo, porque ya sabemos que quizás o no, pero que los ángulos de un triángulo suman 180, ¿no? Entonces tenemos una expresión bonita para los ángulos internos de un polígono regular, y aquí es donde vamos a usar esa regla que pusimos de que todos los ladrillos deben coincidir en un mismo punto sus esquinas, porque entonces se vuelve, pues más o menos, se vuelve una condición muy útil, que todos los ángulos internos de los ladrillos que coinciden en una esquina, pues tienen que cerrar una circunferencia, ¿no? Y esta es la forma en la que garantizamos que no va a haber huecos en el espacio. Entonces, donde sea que se encuentran ladrillos, las esquinas de los ladrillos, vamos a pedir que los ángulos internos de esos ladrillos que son polígonos regulares sumen toda la circunferencia, que es esta ecuación de aquí abajo, ¿no? Como les digo, es la única ecuación que vamos a ver en toda la presentación, lo prometo. Ya simplificándola es esta ecuación. Y, bueno, lo que interesa aquí es qué significa esa ecuación geométricamente, ¿no? Entonces, a la hora de buscar todas las soluciones de esa ecuación, tenemos esta tablita, donde tenemos muchas soluciones numéricas que algunas de ellas no hacen completo sentido geométricamente. Entonces, de esas soluciones nos quedamos con estas 15 soluciones geométricas que nos van a permitir teselar el plano, que es como la palabra que se usa para decir cuando un conjunto de objetos permite construir una teselación, ¿no? Entonces, estas son las combinaciones que nos van a permitir teselar. Vemos que las soluciones que ya habíamos mostrado pues aparecen numéricamente, los hexágonos, los cuadrados y los triángulos equiláteros, pero además de eso pues tenemos otras combinaciones interesantes de polígonos regulares que posiblemente teselan el plano, ¿no? Entonces aquí están de nuevo las 15 soluciones, solamente para echarles un vistazo. Y lo que vamos a ver es que fuera de este caso, que son cuadrados y octágonos, en todo el resto encontramos triángulos, cuadrados, hexágonos y dodecágonos siempre, ¿no? Entonces eso es importante para lo que hicimos en la tesis, para la representación, porque eso limita bastante las posibilidades de las direcciones, ¿no? Cuando hablamos de las teselaciones uniformes, es porque usamos solamente uno de estos tipos de vértices, ¿no? Entonces, cuando usamos un solo tipo de vértice, las soluciones, estas 15, en realidad no funcionan todas, solamente van a funcionar 11 de estas soluciones, que son bastante conocidas desde la antigüedad también, por eso se les llama arquimedianas, ¿no? Porque ya había habido un estudio en la antigüedad sobre este tema. Y esta que les decía, pues es muy particular, que son los cuadrados con los octágonos, porque no la vamos a poder combinar ese tipo de vértice con ningún otro, ¿no? Entonces, si retiramos ese tipo de vértice, quedamos con 14 tipos de vértices que pueden ser combinados de muchas formas. Y ese es un poco donde nos interesa el estudio, ¿no? De construir teselaciones n-uniformes y arquimedianas. Entonces, queremos objetos, pues, más complejos en este sentido, que mezclen los tipos de vértices, y esta teoría es la que nos ayuda. El trabajo de la tesis pues funciona más o menos en este sentido. De nuevo no voy a entrar en los detalles técnicos, pero esta limitación de que sean triángulos, cuadrados, hexágonos y dodecágonos nos permite usar las 12 direcciones del dodecágono para representar todas las aristas de la teselación, y con eso reducimos el problema a una representación de 4 dimensiones, ¿no? Entonces, vamos a tener cada vértice de la teselación como un conjunto de 4 números enteros. Entonces, esta matriz representa esta teselación, ¿no? Entonces, la información que es importante, les comentaba que si desplazamos la teselación va a ser equivalente con ella misma. Eso reduce la información a un paralelogramo que contiene toda la información necesaria para representar la teselación. Y a partir de ese paralelogramo podemos hacer copias en todo el espacio que queramos de los puntos, y también como los polígonos son regulares, es fácil deducir las aristas y deducir los vecinos y reconstruir las caras, ¿no? Todo esto se hace por computadora, es muy rápido, muy eficiente, y bueno, acá les muestro algunos ejemplos, ¿no? Entonces esa matriz de números enteros representa esa teselación, y la ventaja además como esto además es un trabajo en el ámbito de la computación gráfica, es que la representación permite la reconstrucción del objeto geométrico en tiempo real, ¿no? Entonces,
pues toda la diversidad de teselaciones con polígonos regulares, tenemos su representación numérica en memoria, es lo único que necesitamos, y un algoritmo reconstruye el objeto en tiempo real en la pantalla, ¿no? Algunos ejemplos más. Algunas de las aplicaciones que esto tiene, esto que está delineado en blanco sobre la teselación se llama el dual, también es conocido hace mucho tiempo, y los árabes, por ejemplo, lo usaban bastante, ahorita voy a mostrar un ejemplo. Y el dual consiste en sustituir cada cara por un punto y invertir las aristas, ¿no? Entonces, dos caras que eran vecinas, cuando invertimos las aristas, pues nos dan la clave de que los nuevos puntos que sustituyen esas caras van a estar conectados por una arista invertida, ¿no? Entonces pueden ver que todas las aristas blancas cruzan las aristas originales de la teselación, y los duales, bueno, son objetos pues muy interesantes en sí mismos y generan toda otra familia. Para cada teselación con polígonos regulares vamos a tener el dual, que también es un objeto pues interesante, ¿no? Y en la misma representación se puede obtener este objeto. Aquí de nuevo un dual, y por ejemplo tenemos los vértices coloreados por su tipo de vértice, ¿no? El tipo de vértice arquimediano, nada más como una de las posibilidades gráficas de representación, y que nos permite ver también la regularidad en la distribución de los vértices, ¿no? Directamente. Y aquí está el ejemplo que les comentaba. Esta fotografía es del Parque La Cantera, aquí en Avenida del Limán, en la Ciudad de México, y se le conoce como la teselación del Cairo, porque las calles en el Cairo desde hace muchísimos años tienen este tipo de ladrillos. Y si regresamos hacia atrás, lo que podemos ver es que la teselación del Cairo es justamente el dual de esta teselación con cuadrados y triángulos, ¿no? Entonces sustituimos cada cara por un punto, invertimos las aristas y se generan estos pentágonos que componen la teselación del Cairo. Y bueno, vemos ahí la conexión justo entre este tipo de objetos más cotidianos y las teselaciones con polígonos regulares, ¿no? Y bueno, como les comentaba, la idea es, bueno, crear ejemplos más complejos, ¿no? De los que se conocen como que pues bueno, ya tener la representación con números enteros nos permite poner a la computadora a trabajar encima de las posibilidades, de las combinaciones, y esta es la otra parte del trabajo donde ya no me voy a meter por la parte de la enumeración, pero bueno, si alguien tiene curiosidad, después ahí en la página está el link, ¿no? Este puede ser también de interés. Esta es la dirección electrónica de la colección de teselaciones que obtuvimos con la tesis, con el sistema de representación. Y lo que les decía es una aplicación en web que nada más toma los símbolos y genera las teselaciones en tiempo real en pantalla, ¿no? Es un catálogo bastante grande, son cerca de 2.500 teselaciones. Y bueno, se pueden generar ellas, pueden visualizar el dual, pueden visualizar estas clasificaciones por colores de los vértices. Entonces, si a alguien le da curiosidad de ver los objetos gráficos, se pueden visualizar aquí en este aplicativo. Y para finalizar y luego hablar un poco de las conexiones, ¿qué es esto de la clasificación n uniforme y arquimediana? Entonces, les comentaba esta cuestión del paralelogramo, pero el paralelogramo todavía a veces va a tener información redundante, ¿no? Las teselaciones tienen más simetrías que la del paralelogramo únicamente, que le llamamos simetría de traslación. Entonces, la idea es, bueno, primero, ¿qué son esas simetrías, no? Entonces, la simetría por traslación, ya la vimos con la cuestión del paralelogramo, podemos desplazar la teselación y coincide con ella misma, pero hay otras operaciones rígidas en el espacio, como la rotación, la reflexión, que a través de una línea, y la reflexión deslizante, que es una reflexión a través de un vector, y también su traslación. Entonces, de nuevo, sin tanto tecnicismo, ¿cómo identificamos una simetría? Pues es cuando, si le aplicamos a un objeto una de esas operaciones y el objeto no cambia. Entonces, un objeto geométrico lo vamos a decir que es simétrico si es invariante a una isometría, ¿no? Entonces, con el ejemplo del dodecágono, que tiene muchísimas simetrías, podemos ver, si le ponemos una línea a la mitad de sus aristas, ¿no? Que intersecta las aristas opuestas, pues el dodecágono no cambia. Y esto es verdad para todas las aristas, ¿no? Entonces hay 6 espejos, 6 simetrías de reflexión en el dodecágono, más otras 6 que pasan por los vértices, ¿no? En estos vértices opuestos.
También es posible colocar una línea de reflexión y el dodecágono no va a cambiar. Y tenemos además pues un montón de rotaciones, porque si este vértice lo llevamos a este otro, de nuevo el dodecágono no cambia, ¿no? Entonces tiene 12 rotaciones posibles el dodecágono y más los múltiplos, ¿no? Los divisores de esos dos. Entonces también por 4, por 3 y por 2 lo podemos rotar y no va a cambiar el dodecágono, ¿no? Entonces, esto también se conoce muy bien en la teoría matemática, que son los 17 grupos de simetría del plano. Es muy interesante que en la Alhambra están presentes los 17 grupos de simetría, pues obviamente mucho tiempo antes de que se supiera la teoría sobre esto, ¿no? Y lo único es que, pues en la representación, como todo está expresado en números enteros y la computadora puede manipular las expresiones con precisión absoluta, ¿no? en números enteros, también es un algoritmo el que detecta las simetrías en las teselaciones, ¿no? Entonces, ya una vez detectadas las simetrías, pues podemos clasificar la teselación. Entonces, esta, por ejemplo, es una teselación 6 uniforme y 2 arquimediana, ¿no? Porque tiene 6 vértices únicos, ya pensándolo en su región mínima de simetría, y pertenecen a 2 tipos de vértices arquimedianos, ¿no? Al tipo T y al tipo U. Entonces, nada más queda como comentario, podemos ver las simetrías anotadas, ¿no? De forma automática en las teselaciones y la clasificación, ¿no? De los tipos de vértice y del número de vértices para saber la clasificación de una teselación. Aquí algunas de las rotaciones, ¿no? Rotaciones de 180 grados, entonces podemos ver justo aquí, rotando 180 grados, la teselación no cambia, tampoco en este punto, que es menos obvio, ¿no? Y sin embargo, el algoritmo pues reconoce y puede anotar todas las simetrías presentes. Aquí algunas rotaciones de orden 3, ¿no? Que forman un triángulo también además de espejos, ¿no? Entonces vemos los ejes de reflexión. Y lo que es bonito de los grupos de simetría, estas mismas rotaciones de orden 3 pues pueden aparecer en otra disposición distinta, ¿no? Entonces aquí solamente los espejos están más distanciados y una de las rotaciones está justo en el punto medio de los espejos, ¿no? Entonces, es otro de los grupos, otra configuración. Y bueno, ya anotadas, pues vemos que ya son más obvias las simetrías en las teselaciones, ¿no? Y este que es el grupo más rico, que tiene una rotación de orden 6. ¿Y qué conexión tiene esto con el arte islámico? Pues justo uno de los métodos que se describe en el libro que les mostré, de Jay Bonner, es una técnica de polígonos en contacto y que también había sido estudiada algorítmicamente por Craig Kaplan, y la idea es que a partir de cada una de estas teselaciones con polígonos regulares, si jugamos con ciertos parámetros, podemos generar varios ejemplares de imágenes que son estilo el arte islámico, ¿no? Y en este sentido, Kaplan fue muy cuidadoso de decir que son estilo arte islámico, porque claro que pues estos son generados por computadora, vienen dadas por un parámetro, y pues sí nos remiten estéticamente, ¿no? al arte islámico, pero pues hay que ser muy respetuosos. El arte islámico es el que ha sido desarrollado con las técnicas tradicionales y que, bueno, tiene su propia comunidad de referencia y de transmisión de conocimiento, ¿no? Y volviendo a la Alhambra con Escher, Escher es muy interesante su perspectiva, porque justo él como que visualizó las simetrías, ¿no? No estaba tan clara la teoría en esa época, y él mismo fue jugando a deformar los ladrillos, los azulejos, ¿no? Estos polígonos regulares, fue jugando a deformarlos con diferentes reglas de simetría, ¿no? Entonces, si se fijan las anotaciones que están dentro de cada ladrillo, pues establecen diferentes reglas de simetría, ¿no? Aquí están todos los ladrillos en la misma orientación, aquí hay otro grupo de simetría para los paralelogramos, y en cada grupo de simetría empezó a explorar diferentes transformaciones de las aristas, ¿no? Entonces, aquí vemos algunas de las exploraciones. Fueron estudios y estudios y estudios los que hizo Escher, ¿no? Muchísimo trabajo encima de los grupos de simetría, de entender bien cómo funcionaba la cuestión, visualmente y también matemáticamente, siguiendo las reglas, ¿no? Son muchos cuadernos de anotaciones, hasta que pues obtenía resultados complejos como este, ¿no? Entonces, el hexágono, con ciertas reglas topológicas, como les llamamos,
él le compensa, ¿no?, las transformaciones de cada arista, y bueno, obtiene un ladrillo en forma de un reptil, que pues claramente la experiencia estética es otra, muy, muy distinta a la de las teselaciones con polígonos regulares, ¿no? De nuevo, algunas exploraciones. Aquí vemos también, por ejemplo, estos ejes de reflexión, ¿no?, sobre los cuales construía la teselación, y bueno, la obra final. Entonces, esta técnica de Escher me parece pues muy, muy interesante. Y aquí vemos todo el proceso creativo, por ejemplo, para la teselación de los jinetes, ¿no? Entonces, a partir de una teselación bastante abstracta, obtenida a partir de las transformaciones, pues entra la parte obviamente creativa y de producción del artista, de poder visualizar, ¿no?, un objeto más interesante en esos objetos geométricos, y de tener la capacidad técnica además pues de detallarlo con la calidad suficiente para generar la teselación que vimos al inicio, ¿no? Esta teselación de los jinetes. Y bueno, un poco las conexiones que les mencionaba. A mí me parece fascinante esta cuestión de que a pesar de que los árabes desarrollaron tanto conocimiento en eso, a pesar de todos los estudios de Escher, a pesar de mucha teoría que hay escrita en las matemáticas puras, ¿no?, sobre esto, pues desde la perspectiva de la computación y de la representación, todavía a la fecha pues hubo espacio para hacer una contribución en este universo, ¿no?, visual y geométrico. Y pues eso habla de las matemáticas como ciencias vivas, ¿no?, que nos conectan con estos saberes del pasado, nos permiten reinterpretarlos, aprender también de ellos, conectarnos a través de esas perspectivas que nos remiten a la misma experiencia, ¿no?, humana, y también nos ayudan a diseñar el futuro, ¿no? Entonces, pues muchos resultados recientes, ¿no?, en esta área de las teselaciones, algunos con ayuda de la computadora, como esta búsqueda exhaustiva de los pentágonos convexos que teselan el plano, ¿no?, de forma única. Esta otra perspectiva más teórica de Song del 2020, que pues no estaba agotado el problema de cómo podemos teselar el plano con un solo tipo de ladrillo, ¿no? No estaba, hasta la fecha, no estaba agotado, ahora ya ha habido avances también en ese sentido, pero son recientes. Esta cuestión de usar este tipo de técnicas de forma más aproximada, con ayuda del diseño computacional para hacer cuestiones para la arquitectura, por ejemplo. Entonces también trabajos muy recientes, del 2018, de hacer mallas arquitectónicas con cuadrados y triángulos. Otro que es de este año, de poder generar estos patrones, por ejemplo, aperiódicos en cualquier superficie, ¿no? Bueno, no son los patrones tal cual, pero aproximaciones. Y otra cosa que también me gustaría destacar es, bueno, esta perspectiva de las matemáticas como lenguaje, ¿no? Como lenguajes, además, que nacen en espacios, en comunidades de práctica, y que son lenguajes muy ricos y muy diversos, ¿no? Y que cada uno tiene sus propias experiencias estéticas, igual que cada lengua tiene su poesía, sus canciones. También en matemáticas, pues cada área disciplinar, ¿no? Las matemáticas son un universo muy amplio, y en cada área disciplinar, pues tenemos nuestras herramientas, nuestra experiencia, que es más cercana a la experiencia artística justo, ¿no? De crear relaciones entre esos objetos, de depurar nuestras técnicas para crear encima de ellos. Y uno de los grandes desafíos, inclusive dentro de las propias matemáticas, pues traducir y conectar entre estas ramas que se van especializando, y que de verdad es un desafío. Parte de los grandes desafíos en matemáticas es establecer conexiones entre las distintas áreas que han desarrollado sus propios lenguajes y sus propias técnicas, y eventualmente nos encontramos, después de muchos desarrollos, en el frente con patrones y con patrones comunes, ¿no?, con resultados similares, por el tipo de abstracción que se desarrolla, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, parte del trabajo actual es adaptar la representación que les presenté con más detalle de las teselaciones con polígonos regulares, hacer la adaptación de esa representación a las teselaciones aperiódicas, ¿no? Como esta de Penrose o como Aman Binker, ¿no? Que la historia de Aman es muy interesante, que es un matemático que no terminó la carrera, y sin embargo, muchos años después, a partir de ver los descubrimientos en el área de las teselaciones, hizo contribuciones importantísimas, ¿no? Y bueno, un poco más de esta diversidad. Hay toda una discusión de qué tanto se sabía en el mundo islámico,
sobre estas simetrías aperiódicas, ¿no? Pentagonales y decagonales que no son regulares, pero que estaban presentes en el arte islámico y que han vuelto a aparecer de forma relativamente reciente en los cuasicristales, ¿no? Que bueno, es un área relativa a lo que les comentaba. Los cristalógrafos siempre han estado ahí desarrollando mucho conocimiento sobre los patrones geométricos. Y bueno, y las conexiones con otras ciencias, ¿no? Que también pues son fascinantes, que bueno, no es nada más el ejercicio abstracto. Por ejemplo, la colección de teselaciones que desarrollamos en la tesis de doctorado fue utilizada por unos autores para explorar diseños de materiales, ¿no? Entonces, estos polígonos regulares sirven para sintetizar también materiales a partir de las configuraciones de los átomos, y eso pues da estudios en la ciencia de materiales, en las ciencias químicas, y son interesantes, y trabajo que es fundamental también, además, pues de los arqueólogos y de la gente de estudios culturales y de la gente que hace simplemente catalogación y clasificación del arte islámico, porque, bueno, la explosión de variedades, como les decía, son 11 siglos de comunidades activas, ¿no? Y de muchos sitios, ¿no? Que a veces han sido parcialmente destruidos. Y la gente que está dedicada a la recuperación, eso tiene un trabajo, pues, importantísimo para pues que podamos recuperar esa riqueza y aprender también más sobre estas expresiones pues, históricas y culturales, ¿no? Y ya para cerrar, con esta que comentó Irlanda al inicio de las matemáticas situadas, pues todos estos trabajos que les contestan muy enfocados a esta cuestión de diseñar, ¿no? De la matemática situada como un esfuerzo de usar las matemáticas para diseñar, y para contar, ¿no? Cuántos tipos de teselaciones podemos crear de esta forma, pero desde la perspectiva etnomatemática tenemos estas 6 actividades como puramente, como matemáticas, ¿no? Las matemáticas serían actividades humanamente situadas como para poder abstraer estas 6 actividades humanas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente en el juego pues está la probabilidad, ¿no? En la estadística, también en la medición está la estadística, ¿no? Y ahí en un contacto muy importante con las ciencias sociales, ¿no? Sobre cómo medir fenómenos a gran escala, fenómenos humanos, o también fenómenos físicos, ¿no? A través de muestras, cómo podemos generalizar información. Y bueno, este marco a mí me ha resultado como muy, muy útil para justo poder establecer estas conexiones desde la matemática hacia otras disciplinas, ¿no? Y entonces, para cerrar, pues bueno, me parece que estas diferentes cosas que presenté, el arte islámico, el abordaje de Kepler, el trabajo de Escher y las propias comunidades disciplinares que estamos todavía desarrollando conocimiento en torno de las teselaciones, pues todas son abordajes situadas, ¿no? Obviamente mi trabajo pues está profundamente marcado por lo que mis asesores me pusieron como herramientas, ¿no? Cercanas, por lo que tuvimos capacidad de ver y de compartir con una cierta comunidad, y eso es verdad para la actividad matemática, por muy abstracta, por muy pura que sea, pues somos comunidades de práctica y nuestros abordajes, nuestras herramientas, pues están situadas en esos contextos, también culturales y históricos. Y eso pues pone en duda la cuestión de la universalidad, ¿no? Y más aún por esta cuestión que les comentaba, las matemáticas son un universo pues muy diverso, ¿no? Entonces, a veces entre matemáticos de diferentes disciplinas no nos entendemos porque pues son abordajes diferentes, hablamos lenguas diferentes, tenemos herramientas técnicas muy distintas, y en realidad pues las matemáticas son muchas matemáticas, y por eso me gusta el español en plural, ¿no? De las matemáticas, porque dentro de las puras hay un montón de variantes, ¿no? Y las matemáticas aplicadas y las computacionales, y es un universo pues muy diverso y que también tenemos nuestros desafíos de comunicación y de aceptar nuestros propios contextos para poder crecer, ¿no? Y bueno, por ahí cierro. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Cheque, y también por esta puntualidad en el uso de tu tiempo. Muchísimas gracias. Pues qué interesante, ¿no? Porque vemos aquí procesos transdisciplinarios, nos ayudas a tener como otra visión de las odiosas matemáticas, ¿no? Muy relacionadas con el arte, con la diversión, con lo lúdico, con lo estético. Muchísimas gracias también por ayudarnos a verla como una ciencia viva, como una práctica. Y pues seguro que entre las personas que están hoy acompañándonos han surgido pues preguntas, comentarios, observaciones. Les invitamos a escribirlas en el chat
y también a anotarlas por si también las podemos compartir de viva voz con nuestros invitados hoy. Muchísimas gracias, bien interesante tu intervención. Gracias, Pues, gracias. Paso la pantalla y la palabra. sí, gracias. Pues ahora le damos la más cordial bienvenida nuevamente a Rita Valencia. Les quiero leer, pues ambos son bien modestos y nos escribieron una biodata bien chiquita, pero en realidad han hecho muchas cosas muy complejas. Bueno, Rita Valencia nace en la Ciudad de México, pero pues es una vaga, una nómada, siempre anda de aquí para allá, como la canción de José José. Y pues yo creo que el destino es lo que la ha llevado a hacer eso y también su vocación, ¿no? Ella es colega de letras, de lengua y literatura hispánicas en la UNAM. Después hizo una maestría en administración y planeación de desarrollo en el University College en Londres y ha realizado trabajo de investigación y acompañado procesos muy diversos en el Reino Unido, en Ghana, en la India, en Colombia y por supuesto en nuestro país. Su enfoque desde hace muchos años ha sido la autonomía alimentaria y ha acompañado, ha caminado con varios pueblos originarios. Ella, me gusta mucho esto cómo se autodescribe, dice, habita de manera incómoda un cruce entre el activismo y la academia. Y bueno, en esos delgados puentes entre las ciencias naturales, la búsqueda estética y lo poético de la palabra colectiva en los confines del capitaloceno o del plantacionceno. Rita se encuentra terminando sus estudios de doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas en el CESMECA, en Chiapas, y pues sigue aprendiendo y divulgando mucho sobre las abejas nativas con quienes convive, ¿verdad? También sobre las micorrizas y la recomposición de la red de vida de la tierra. Rita se está conectando hoy con nosotros desde un punto muy cercano a la capital del estado de Oaxaca, aquí en México, y le agradecemos mucho. También tiene, al igual que Cheque, que nos ha compartido ya su página, pues tiene algunos podcasts y otra información colgada en diversas plataformas que le vamos a pedir que también nos pueda compartir. Pues te escuchamos con toda atención y seguimos invitando a nuestros invitados hoy a que nos escriban ahí en sus observaciones, dudas en el chat y también la súplica de mantener los micrófonos cerrados. Adelante, Rita. Muchísimas gracias a Irlanda por esa presentación y permítanme un segundito, y a Cheque también por esa presentación súper interesante. Voy a compartir pantalla. ¿Ya se puede ver la presentación? Sí se puede ver, aunque no está en modo presentación. Ahora ya, listo. Perfecto, muy bien. Pues bueno, el nombre de esta presentación es el mismo nombre de mi trabajo doctoral, el mismo que pues prácticamente ya acabé. Estoy solamente esperando a que me entreguen un diseño de un manual del cual voy a hablar al final. Y pues ya estaré pues entregando este trabajo. Y bueno, se llama Abejas nativas para reexistir hacia una ecología para liberar y desalambrarnos. Tiene varios conceptos en el título que pues ya iré como explicando a lo largo de la presentación. Es también un trabajo que ha ido tomando diversos rumbos, diversos caminos, también de eso voy a hablar más adelante. Lo que se puede ver en el fondo de esta diapositiva, pues es imágenes diversas de abejas, ¿no? Y justamente también como Cheque nos mostraba ahorita, pues normalmente cuando hablamos de abejas, pues en casi todas partes, digamos, en el común denominador, pues pensamos en las abejas, en una especie de abejas, que es la Apis mellifera, que es justamente la abeja que produce, bueno, que hace esos
esos panales que tienen esas formas hexagonales, ¿no? Entonces, pues de lo que yo quiero hablar y hablo en este trabajo es justamente de la diversidad de especies de abejas, ¿no? Y bueno, es Dejamos de escucharte, Rita. No sé si soy solo yo. No, sí, sí paró. Sí paró, ¿verdad? Esperemos logre pronto la reconexión. Seamos pacientes. Estas son las embestidas del Zoom. La perdimos un momento. Rita, ¿estás por ahí? sí, no sé qué pasó, me caí, pero ya estoy ahí. ¿Me escuchan? Muy bien, perfecto. Te escuchamos bien. Yo creo que se desconectó un momentito, pero aquí estamos Perfecto, con perdón, ¿eh? ya entrenada la paciencia con el Zoom, no te preocupes. Perfecto. Sí, pues decía que esta parte, esta diapositiva o sí, justo esta como que parte del entendimiento siempre me toca estarlo como actualizando porque justo, pues, es cíclico, ¿no? Que van saliendo pues nuevos estudios que nos hablan del momento de devastación en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, en este caso, pues esta información que les voy a compartir en este momento, pues viene del último reporte del panel intergubernamental para el cambio climático, el último reporte que es de agosto del 2021, o sea, el mes pasado, que nos dice, voy a leer y después analizamos. Sí, no estamos viendo tu presentación, Rita, a ver si nos la puedes compartir nuevamente. Te lo Es que, agradecería. claro, permíteme un segundito, porque cuando me caí se dejó de Sí, compartir la pantalla. exacto, sí. Mm, 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 mm. Ok, ahora sí, ¿ya la pueden ver? Ahí ya te vemos otra vez. No está en modo presentación, pero y Ya, ya vemos listo. que es el reporte, sí. Muy bien, Ujú. gracias. Sí, perdón. Bueno, entonces, el tema fundamental es que, bueno, estas son así como las partes más, la sinopsis, ¿no? Que surgen de este reporte que normalmente se dan a los que toman las decisiones en teoría, ¿no? Entonces, bueno, la primera es que la temperatura global de la superficie seguirá aumentando hasta por lo menos mediados de siglo en todos los escenarios de emisiones considerados. El calentamiento global de 1.5 y 2 grados se superará durante el siglo XXI a menos que se produzcan en las próximas décadas profundas reducciones de las emisiones de dióxido de carbono y de los otros gases de efecto invernadero. ¿Esto por qué es importante? Porque en reportes anteriores, pues ahí había como la expectativa justo de generar estos cambios, estas reducciones de emisiones y no llegar al 1.5 o 2, ¿no? Entonces ahora lo que nos está diciendo el IPCC es que, bueno, fundamentalmente, aunque se reduzcan las emisiones, ya, o sea, este calentamiento del 1.5 o 2, pues es prácticamente que inevitable, sobre todo porque justamente pues no hay muchas indicaciones de esto que también nos dicen, ¿no? De que haya profundas reducciones en las siguientes décadas, ¿no? Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es que muchos de estos cambios en el sistema climático son mayores en relación directa con el aumento del calentamiento global. Entre ellos se encuentra el aumento de la frecuencia e intensidad de las temperaturas extremas, las olas de calor marinas y las precipitaciones intensas, sequías agrícolas y ecológicas en algunas regiones, y la proporción de ciclones tropicales intensos, así como la reducción del hielo marino del Ártico, la capa de nieve y el permafrost. Es decir, pues estamos viendo que todas las condiciones climatológicas existentes, pues o sea,
están cambiando y de hecho yo creo que si habláramos todos los aquí presentes de cómo estamos viviendo esto, yo creo que, digamos, en nuestras historias de vida personales ya podríamos aportar elementos para decir es que esto sí lo estamos viendo, sí lo estamos viviendo. El punto 3, se prevé que la continuación del calentamiento global intensifique aún más el ciclo global del agua, incluyendo su variabilidad, las precipitaciones monzónicas globales y la gravedad de los fenómenos húmedos y secos. Entonces, antes de iniciar esta presentación, pues yo les compartía que, pues, por ejemplo, acá en Oaxaca, pasamos de la sequía a la inundación, ya en este momento, ¿no? Entonces, insisto, son cosas que podemos ya de alguna manera significar a partir de nuestra propia experiencia personal. 4, en escenarios con un aumento de las emisiones de CO2, se prevé que los sumideros de carbono oceánicos y terrestres, o sea, el océano, que es ese gran regulador, serán menos eficaces para frenar la acumulación de CO2 en la atmósfera. Y por último, pues muchos cambios debidos a las emisiones pasadas y futuras de gases de efecto invernadero son irreversibles durante siglos o milenios, especialmente los cambios en el océano, las capas de hielo y el nivel global del mar. Entonces, pues bueno, también ya hay algunas voces que son críticas digamos, dentro de la comunidad científica también frente a la forma en la que se construyen estos reportes del IPCC. Sin embargo, siendo conservadores, este es el escenario en el que estamos, ¿no? Y bueno, podríamos decir que tiene que ver eso con las abejas, ¿no? Y tiene que ver, desde mi punto de vista, todo con las abejas, por un lado. Y por otro lado, pues creo que, no sé, yo parto de una preocupación muy, pues, muy real, ¿no? Y de una serie de dolores, pues personales, pero también colectivos, ¿no? Del momento histórico planetario que estamos viviendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues este es, digamos, como que el punto de partida, y creo que o sea, no sé, yo creo que pienso y propongo que lo que sea que hagamos en un futuro en nuestras vidas debe de tomar esto en cuenta, ¿no? Que no estamos en condiciones anteriores, estamos justamente en el siglo XXI, y creo que el inicio de la pandemia fue para muchos, para muchas, como una forma de decir bienvenidos al siglo XXI. Eso es verdaderamente de lo que se trata el siglo XXI, ¿no? Y bueno, pues dicen siempre que el siglo se anuncia 10 años después, por lo menos, ¿no? Lo mismo sucedió un poco en el siglo XX. Pero bueno, es un siglo nuevo, es una forma particular de contar el tiempo es un milenio nuevo, es una época nueva, ¿no? Es una época nueva para nosotros como humanidad y para el planeta, y esto me parece a mí que es ya innegable. Entonces, perdón porque esta imagen está en inglés, pero es difícil encontrar, y esto también, bueno, o sea, me parece como una reflexión pertinente, es difícil encontrar imágenes que transmitan lo que significan estos cambios y que lo comuniquen de manera como rápida, visual, abstracta, en español. Entonces yo creo que, o sea, estuve buscando un montón y demás. Algunas de las imágenes que les voy a compartir a continuación, que no tienen específicamente que hablar con esto, son imágenes que yo pues he instigado a artistas a desarrollar, pero justo, o sea, hasta en el mundo, digamos, artístico, como que vamos un poquito atrasados, ¿no? En narrar pues estos momentos en los que nos encontramos. Y bueno, entonces, fundamentalmente son los escenarios, ¿no? Con los distintos, o sea, los distintos, lo que significan los aumentos de temperatura, ¿no? El 1.5, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, me voy a quedar solamente con el 1.5, y eso significa que el aumento de los niveles del mar van a desplazar a 46 millones de personas, ¿no? A nivel planetario. Entonces, yo creo que también
de alguna manera tenemos que pensar y adecuar nuestro pensamiento a la idea de que estamos una vez más insertos en una época no solo de grandes cambios climáticos, sino también de grandes desplazamientos humanos. Y bueno, nosotros de alguna manera pues ya lo estamos viendo. Les comparto un poco así como que de nota de pie de página. Estuve haciendo un pequeño trabajo en la zona fronteriza de Chiapas en los últimos meses, y la cantidad de personas que están migrando, que están, o sea, las caravanas de migrantes, como les llaman ahora, gente que viene de Haití, de Centroamérica, es un río de gente, ¿no? Es un río de gente que está en movimiento. Estamos en un momento pues eso, de migraciones humanas muy fuertes, ¿no? Y tenemos que entender que todo esto está ligado y no tenemos todavía el desarrollo institucional. O sea, nuestras instituciones pertenecen al siglo XVIII. Entonces, no tenemos muchas formas y muchas herramientas, diría yo, incluso ni siquiera cognitivas para lidiar con esto que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues, este es el contexto otra vez, ¿no? Ya no voy a entrar ni siquiera en el escenario, no voy a decir, pues sí, posible, probable, de los 3 grados o de los 4 grados, ¿no? Sino en el 1.5. Y pues bueno, uy, me estoy repitiendo. Ay, perdón. No sé qué sucedió ahí. Pero bueno, entonces, a lo que iba ahora es con también ubicarnos en escala planetaria con el momento en el que nuestra especie, por así decirle, aparece, ¿no? Y en qué momento fue que pues generamos, o seremos todos o no, todo este momento, porque también, digamos, una perspectiva de temporal, de largo aliento, también nos permite, creo yo, ubicarnos en lo que hemos perdido, pero también en otras esperanzas, ¿no? Entonces, digamos, esto es totalmente científico, biologicista y tales, y es una línea de tiempo pues, del planeta Tierra, ¿no? Y de la vida en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, nosotros somos la última capita, somos un pedacito ahí de polvo frente a la aparición de, pues eso, ¿no? O sea, de la fotosíntesis, ¿no? Y de todo el tiempo que le lleva y que le llevó a la vida desarrollarse como tal y como la conocemos ahora, ¿no? Y entonces, bueno, por cuestiones de tiempo no voy a ahondar mucho en esto en este momento, pero en mi trabajo sí hablo de justamente cómo una de las posibles salidas que tenemos para enfrentar este momento histórico en el que estamos es justamente hacer una reconsideración y una reapropiación del tiempo, ¿no? Y de cómo justamente pues el capitalismo y la colonialidad empezaron y se expandieron a partir de una forma de entender el tiempo. Pero en realidad pues nuestro tiempo está desfasado con el tiempo de la Tierra y también con un tiempo que es valioso, que es el tiempo productivo, y justamente todo el demás, o sea, todo lo que no es nuestro tiempo de producción lo vemos como un tiempo muerto, ¿no? Un tiempo que no es útil, ¿no?
Y justamente dentro de todo esto, pues están en particular el tiempo del cuidado, ¿no? Ahí hago un poco referencia a la perspectiva, pues, feminista del cuidado, ¿no? En donde nos dicen, bueno, pues que nadie sabe mejor cómo cambia el tiempo que alguien que está cuidando a alguien más, ¿no? A un niño o a una persona enferma, por ejemplo, ¿no? Es otra noción también del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, justamente pues creo que parte del asunto es conectarnos con otras temporalidades, ¿no? Porque eso también nos habla de otras formas de producir y de habitar, ¿no? Y bueno, todo esto es justamente el tiempo, la forma en la que entendemos y vivimos el tiempo actualmente, pues diría yo que es una simplificación, ¿no? Y eso mismo pasa con los paisajes, ¿no? Con las formas en las que habitamos los paisajes y los vemos, ¿no? Entonces, los paisajes y la vegetación, voy a leer esta cita, no son simplemente el telón de fondo contra el que se despliegan la violencia y el despojo, sino que se movilizan como el medio mismo de la violencia. O sea, ya sea a través de tácticas de tierra quemada o mediante el papel de la plantación y la remodelación del medio ambiente, incluido el cercado del territorio en nombre de la conservación ambiental, en el acaparamiento y el despojo de tierras, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que estamos viendo, yo creo que en todos nuestros territorios que habitamos es justamente la profundización del modelo extractivo y la devastación, ¿no? Entonces, esta imagen que está en esta diapositiva es una imagen de un cañaveral, es una imagen de el Cauca, que es el monocultivo de caña más grande de América Latina, y pues es un paisaje de devastación. Estamos acostumbrados a pensar que no está devastado porque se ve verde, porque es un paisaje productivo, pero en realidad es un paisaje de una simplificación ecológica, para empezar, y, o sea, en eso que antes era un bosque seco tropical, y así me voy a dirigir a continuación, pues en donde convivían un gran número de especies de todo tipo, o sea, de plantas, de animales, de insectos, de hongos. Ahora está reducido a un monocultivo intensivo que está fundamentalmente acabando con el reservorio de agua de todo ese territorio, y bueno, se calcula que entre 10 y 15 años, y esto, bueno, son datos oficiales de un centro de estudio justamente en la región, en el Cauca, pues ya no va a haber agua, ¿no? Entonces un reservorio de agua que tomó, o sea, cientos de miles de años para acumularse, pues está siendo devastado, ¿no? Y justamente pues tenemos nosotros creo, tenemos una normalización de esto muy fuerte. Entonces, no solamente es el monocultivo en el paisaje, sino también es el monocultivo en la mente, pues, ¿no? Entonces, pues es una especie y es una especie además, la caña de azúcar es, digamos, pues el cultivo que promovió la esclavitud, ¿no? O sea, una de las principales razones por las cuales personas fueron secuestradas y, o sea, capturadas, secuestradas y traídas a este continente fue justamente para impulsar el cultivo de caña, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el trabajo de la caña es un trabajo súper intenso, es muy, o sea, muy difícilmente lo podían soportar. Obviamente, bueno, las personas, los dueños y la gente, digamos, los colonialistas, pues no iban a participar en eso, e incluso las poblaciones originarias tampoco aguantaban ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que hubo esa necesidad de generar esa esclavitud, ¿no? Pero parte de la historia es que justamente pues esa esclavitud humana está ligada a una esclavitud de especies también, ¿no?
Y también tenemos como que entender eso y entender que justo el momento en el que nos encontramos actualmente es un momento de acaparamiento y de despojo de tierras aún más profundizado, ¿no? Y eso justamente en el contexto de la pandemia ha crecido. Esto tampoco lo incluí en esta presentación, pero el principal terrateniente de Estados Unidos en este momento es Bill Gates. Es la persona que controla más tierra en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, cuando me hablan de una realidad virtual, le digo, bueno, la gente que sabe de realidades virtuales está comprando tierra. Entonces, hay algo ahí de lo que nosotros a lo mejor no nos estamos enterando. Y pues esto tiene que ver con entramados de ausencias, o sea, en este caso de esta diapositiva, ahí había un bosque seco tropical, como ya decíamos, con una gran cantidad y diversidad de especies, de plantas, de animales, de insectos, de polinizadores, de abejas, que simplemente ya no están ahí. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de entramados de ausencias. Hay ausencias que se van sumando, ¿no? Y en esta imagen, en este momento, tampoco vemos a los pueblos que habitaban ahí. Entonces, y bueno, o sea, se sumará eventualmente la ausencia del agua, ¿no? De los reservorios que decíamos, ¿no? Entonces, y pues bueno, frente a todo esto, lo que estamos observando, pues es la capitalización del fin de la vida, ¿no? O sea, el colmo es que además ahora hay pues todos estos negocios verdes que van a hacer negocio con los mercados de carbono, por ejemplo, para de alguna manera intentar limpiar nuestras conciencias mientras la devastación pues continúa. Entonces, dado este estado de devastación y miseria de la Tierra en todas sus múltiples formas, ¿qué significaría dirigirse al planeta desde abajo para arriba? De alguna manera, esta es como la pregunta rectora, ¿no? O sea, primero había que explicar a qué me refiero cuando hablo de devastación y miseria, pues a eso me refiero, ¿no? Pero ¿por dónde empezamos? O sea, ¿qué hacemos, no? Entonces, pues de alguna manera, eso es un poco lo que intento responder con esta pues pequeña ilustración, que es una colaboración con una artista caleña, caucana, y bueno, que estuvimos como dialogando para decir, bueno, y es que mucha gente ya ni siquiera se acuerda lo que significa estar en un bosque seco tropical, ¿no? ¿Cómo se mira eso? ¿Qué es eso, no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para recordarle a la gente lo que significaba y lo que significa un bosque seco tropical, que es uno de los ecosistemas que están más amenazados a nivel mundial? Y por un lado y por otro lado también pues haciendo énfasis en que, ya voy a empezar con el tema de las abejas, la mayor diversidad de especies de abejas, y existen más de 20,000 especies de abejas, pues existen justamente en las zonas séricas, o sea, en las zonas, digamos, secas. Entonces, contrariamente a lo que nosotros pensaríamos, ¿no? Que pensaríamos que, pues, probablemente en las selvas, en donde hay mucha humedad, pero bueno, en términos de diversidad, justamente por las características tan particulares y el ecosistema tan delicado, no voy a decir frágil, pero delicado, tan particular que tiene en este caso un bosque seco tropical, por ejemplo, que está seco a excepción de cuando llueve y entonces se inunda por periodos breves y ahí es cuando toda la vida florece y ahí es cuando las abejas, en su mayoría solitarias, y ya también voy a hablar de eso a continuación, tienen una ventana muy corta de reproducción, de apareamiento, de vida, ¿no? Entonces, verdaderamente estos ecosistemas, bueno, nuestra vida depende de los polinizadores, la vida depende de los polinizadores, pero estos ecosistemas en particular son delicados, pues, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, esta es como un poco la idea en general, y pues justamente para eso
es necesario que vayamos saliendo del monocultivo de la mente de una especie de abeja, que es la Apis mellifera, y ampliar nuestra mirada, ¿no? Y reconocerlo, ¿no? Reconocer que lo que nos pasó y lo que hemos vivido, pues es una colonialidad, ¿no? Es una relación colonial con una especie que es Apis mellifera, la abeja que pica, que hace miel, que no es nativa de nuestros territorios. Esa abeja fue traída de Europa, pero tampoco es nativa de Europa, pero bueno, fue traída en este caso por genoveses a nuestro continente. ¿Y por qué fue traída? Porque desde ese tiempo ya se había generado una relación productivista y esclavista, diría yo, ¿no? En donde esa abeja era la querida porque es la abeja que produce más miel, ¿no? Entonces, la idea fundamental es que abejas es igual a miel. Y eso, o sea, si queremos cambiar nuestra relación pues con las abejas en particular, pues tenemos que salirnos de esa ecuación de abejas es igual a miel. Abejas es igual a vida, ¿no? Y tienen derecho a vivir tanto como lo tenemos nosotros, ¿no? Todas las abejas. Entonces, en esta imagen vemos una abejita. Eso es una abeja, no es una mosca, no es una mosca panteonera, es una abeja. Es una abeja de las orquídeas. La foto está al revés, es una flor de albahaca, pero bueno, está al revés. Pero es una abeja de las orquídeas, es una euglosa, es una abeja solitaria y más del 90% de las abejas son solitarias. Entonces, si hay más de 20.000 especies, todavía no se tiene, o sea, un registro definitivo. Y la mayor parte, o sea, más del 90% de las abejas son abejas solitarias. Quiere decir que lo que nos enseñan en la escuela y lo que vemos como una abejita, pues no tiene mucho que ver con en realidad, la diversidad increíble de abejas que hay. Entonces, bueno, este es otro gráfico que tampoco existe en español. Yo creo que ya lo voy a hacer yo en español, pero es uno de los estudios que se acaba de publicar también en el 2021 acerca de lo que está generando el declive de las abejas a nivel mundial. Para empezar, como ya dijimos, son las abejas, no una especie de abeja. La mayor parte de las campañas que uno ve para rescatemos a las abejas habla de Apis mellifera, que en realidad de todas las abejas es la que menos está en peligro de extinción. Son todas las demás las que están en muchísimo más peligro. Punto número 1. Punto número 2, la mayor parte de las campañas que vemos pues en Facebook y tales, pues son así de planta lavanda. Pon tal plantita, ¿no? Y pues sí, o sea, sí es bonito, pero las abejas necesitan bosques, necesitan selvas, y nosotros necesitamos bosques, y nosotros necesitamos selvas. Entonces, a eso me refiero con las salidas que creo que son salidas que nos hacen sentir bien, pero que en realidad no cambian mucho el escenario de los 1.5 o los 2 grados, ¿no? O los 3 o los 4. Entonces, por eso es que hago también énfasis en eso. Entonces, en el caso de América Latina vemos en este gráfico que pues, las causas están más o menos identificadas, pero una de ellas pues, es el uso y los cambios de uso del suelo, ¿no? Y la forma en la que se utiliza la tierra, ¿no? Justamente el suelo, además de organismos genéticamente modificados y el uso de pesticidas, ¿no? Y bueno, obvio, también el cambio climático. Entonces, aquí hay toda una discusión muy interesante que podríamos tener, porque también yo creo que si habláramos, pues sí, cuando se abra la conversación, creo que todos somos más o menos testigos de procesos de urbanización
en franca expansión, prácticamente en donde quiera que estemos, ¿no? O sea, y bueno, esa es otra gráfica que podríamos haber incluido, pero tampoco la incluí, acerca de cómo estamos en un momento en el planeta en el que la mayor parte de la población vive en zonas urbanas, ¿no? Entonces, esto es parte del problema, fundamentalmente, ¿no? Es un problema del habitar, de la forma en la que vivimos, habitamos, entendemos nuestro territorio, ¿no? O no lo entendemos más bien. Y bueno, entonces, ya les voy a contar rápidamente lo que yo hice. Pues yo inicié este trabajo en Chiapas. Este trabajo me llevó a Veracruz, justamente, a la Escuela de Abejas Nativas de INANA, una organización que tiene su sede ahí en Veracruz. Y ahí aprendí, o sea, me enamoré de las abejas nativas. En ese caso estaba fundamentalmente hablando de abejas de la tribu melipona, melipones. Y bueno, digamos que ese enamoramiento me llevó a ir como pensando y conceptualizando un poco de lo que ya les hablaba antes, de los entramados de ausencias, de los territorios de devastación que hay ahí mismo en Veracruz. Entonces, pues sí, tuvimos una experiencia, digamos, pedagógica. Eso es una de las cosas que narro en mi trabajo. Ese es, digamos, el camino 1. Ahora lo voy a mostrar en otra diapositiva. Después de eso, pues hice un pequeño recorrido para hablar con distintos grupos de meliponicultoras, sobre todo mujeres, digamos en la zona sur del país y centro un poco Puebla, en el caso de la Sierra Norte de Puebla, donde hay una tradición de meliponicultura bastante fuerte, también un poco en la península de Yucatán, en Campeche, Quintana Roo, pero sobre todo en Campeche, en Tabasco, en donde también pues es muy evidente esto de los territorios de devastación. O sea, bueno, yo no sabía, pero ya hay como lluvia ácida allá, por ejemplo, todo el tema de las refinerías y tales. Y bueno, de alguna manera, pues eventualmente eso también me trajo a Oaxaca. Pero simultáneamente empecé a trabajar también en Colombia, en la zona del Cauca, específicamente en el Valle del Cauca, con el pueblo Nasa y con un movimiento, un proceso que se llama el proceso de liberación de la Madre Tierra. Entonces, digamos que muchos de los entendimientos pues que se generaron fueron aprendizajes de resultado de todo este caminar, pero creo yo, sobre todo, del movimiento del proceso de liberación de la Madre Tierra, por las implicaciones, por la forma en la que ellos están viendo, entendiendo todo este proceso y también la forma en la que están actuando. Entonces, bueno, este es el resumen de los caminos que les contaba. A cada digamos, como cada pequeño camino, cada pequeña excursión, investigación, le fue acompañando una especie como de metodología, pero no es metodología, sino una forma de caminar haciendo. Entonces la primera creo que fue caminar el territorio, o sea, aprender a caminar, algo que suena muy obvio, pero no desde nuestra perspectiva, digamos, antropocéntrica, sino desde cómo podemos intentar sentir el territorio si fuéramos una abejas nativas, ¿no? Entonces el camino 2 fue juntar hilos de meliponicultores, juntar voces, para tejer una voz colectiva frente al despojo y la destrucción de abejas, territorios y saberes. La metodología o la forma que se desarrolló ahí fue prácticas narrativas para reexistir, es decir, a partir de esta forma de hacer con palabras, que ahora se está llamando, porque ya evolucionó de otra manera y ahora ya se está llamando círculos de palabra.
que es parte de lo que estuve haciendo ahora en la selva lacandona. ¿Cómo podemos volver a generar vínculos, primero entre nosotros y luego con el territorio? Podemos preguntarle a las abejas qué les duele, podemos preguntarle a la selva qué le duele. No, o sea, puede ser que se quede solamente en ejercicios de imaginación, pero creo que es una imaginación que necesitamos desesperadamente en este momento, ¿no? Y bueno, la tercera, que es lo que ya les contaba, pues es justamente el proceso de liberación de la madre tierra en el norte del Cauca, ¿no? Y bueno, bueno, pues conocí este movimiento, es parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, que es la organización indígena más antigua de América Latina. Acaba de celebrar sus 50 años. Y bueno, lo que, digamos, esta parte, lo que está haciendo fundamentalmente es la reivindicación del punto 1 de la plataforma de lucha del CRIC, que es la recuperación del territorio. Entonces, cuando se generó esta organización hace 50 años, el punto 1 era recuperar su territorio ancestral. Toda la planicie que ya veíamos, pues ellos habían sido despojados a través de la violencia colonial. En algunos casos bastante reciente, o sea, a principios del siglo XX incluso, de su territorio, ¿no? Entonces, hace 50 años dijeron, no, pues tenemos que recuperar nuestro territorio porque los habían mandado, como a muchos otros pueblos indígenas, y eso también ya lo sabemos, a lo que les llaman las zonas de resguardo, ¿no? O sea, los mataron a las peores tierras, a las montañas, y ahí háganse bolas, ¿no? Entonces, a partir de mucha organización y de un profundo sentido de espiritualidad, o sea, podríamos hablar mucho rato también del CRIC y del proceso de liberación, pues ellos regresaron hace 50 años, y en el caso de... Pues en el caso del CRIC empezaron un proceso en los 90s y en los 2000s de negociación con el Estado, ¿no? También a partir de la Constitución de 1992 en Colombia, ¿no? Pero el proceso de liberación empezó otra vez en el 2015. El proceso ya no de recuperación territorial, sino que ellos llaman de liberación de la madre tierra, porque su propuesta y lo que están haciendo es que nadie puede ser libre si la madre tierra no es libre, ¿no? Entonces, o sea, los seres humanos no podremos ser libres, tampoco los seres, nadie puede ser libre hasta que todos seamos libres, ¿no? Y eso implica cambiar nuestra forma de vivir, de habitar, de comer, de todo, pues, ¿no? Entonces, parte del proyecto y lo que están haciendo y lo que han hecho, que no es, o sea, para mí es impresionante porque a fuerza de ponerle literalmente el cuerpo, pues han liberado más de 5,000 hectáreas, ¿no? Del 2015 a la fecha, para mí es como el ejemplo más importante de sí, o sea, si hay alguna esperanza de que cambiemos esta vaina, pues es por allá. Pero claro, eso implica una lucha muy fuerte con todo y contra todo, ¿no? Porque ahí pues hay paramilitares, grupos guerrilleros, el ESMAD, el ejército, o sea, el norte del Cauca es una de las zonas más violentas de Colombia y yo creo que también de América Latina. Entonces, pues sí ha sido con sus muertos y con todo, ¿no? Y la idea es que regrese el bosque seco tropical, ¿no? Entonces ahí es donde se enlazan, ¿no? Todo esto, porque si esa es la idea, pues tiene que haber abejas otra vez, ¿no? Entonces, ¿cómo se reconstruye esa memoria con las abejas nativas, ¿no? Y eso, pues,
significó ir a preguntar por la memoria de las abejas nativas a tierra adentro, ¿no? Que es como una de las zonas de resguardo de las que hablaba. Pero al mismo tiempo, esto fue lo que me llevó al tema de la microbiología de suelos, por así decirlo, ¿no? Y de las micorrizas, porque, bueno, pero si la tierra está cansada porque lleva más de 50 o 70 años de extracción a partir del monocultivo de la caña y de, pues, aventarle todo tipo de toxinas, o sea, porque eso crece a punta de fertilizantes y pesticidas, ¿no? Entonces, o sea, si no se empieza por reconstituir la red de vida de la Tierra, o sea, pues nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, justamente esto muestra que todo está ligado, ¿no? Y que de alguna manera creo yo que esto es lo que significa, frente a toda esta devastación, empezar de abajo para arriba, ¿no? Empezar por lo pequeño, por lo minúsculo que es la microbiología del suelo de la tierra, por lo que son la gran diversidad de abejas nativas, pero anclados en un proceso de conciencia histórica planetaria, pero también obligados con la tierra, con el territorio en el que uno está, ¿no? Muy bien, yo creo que si podemos ir cerrando en unos 3, Sí, 4 minutitos, Rita, sí, por sí, sí. favor. Sí, entonces, bueno, fundamentalmente de lo que hablo es de enredamientos interespecie y de crianza mutua, ¿no? Uy, perfecto, esa era la que quería llegar. Entonces ese sería como el resumen un poco como gráfico de todo este trabajo, ¿no? Que tiene que ver con reverdecer, con sembrar árboles y comidas, con volver a despertar los ojos de agua, que es algo que también están haciendo allá, con todo el tema del agua, con nutrir a la tierra, con el significado profundo de nutrirnos, significa primero nutrir a la tierra, y eso implica habitar, es decir, ser, estar de otras formas, ¿no? Y bueno, en el centro de todo esto, digamos, pues están las abejas nativas. Bueno, esta es una pequeña práctica narrativa que hicimos allá con los compañeros del proceso de liberación. Les voy a poner la liga, porque esto se publicó en Hojarasca, pero de alguna manera, y nada más voy a leer esto y ya con esto cierro. Creo que eso también sería así como que el destilado, ¿no? de lo que aprendía ya pues, con los compañeros y compañeras, ¿no? Y es que la Madre Tierra nos convoca a todos los seres, ella nos convoca porque está ardiendo, somos un solo ser, nos convoca a que estemos unidos siempre. Cuando uno se conecta a un territorio, ahí se brinda la existencia, pero la Tierra también reclama cosas, un equilibrio mínimo. Acá, en la liberación, los animales van volviendo, el agua se va limpiando, los alimentos cogen fuerza que luego nos brindan. Cuando uno lo mira desde el corazón, se siente. Es un proceso de lucha y resistencia, con la sabiduría de las plantas medicinales, las abuelas, y las palabras de los mayores, pero también de los espíritus. Y bueno, con eso termino la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rita. Muy, muy interesante este caminar que has tenido con diversas especies, incluida la nuestra. Y pues en el chat ya tenemos varios comentarios. Son dos proyectos bastante diferentes que nos enseñan a relacionarnos con la transdisciplinariedad, también con cómo la naturaleza está totalmente vinculada con la cultura y con nuestro proceder, ¿no? Entonces, que somos también una parte de ella, no somos los dueños ni nada, ¿no? Ni el señorío que solemos ejercer. Y ver las disciplinas como prácticas, como algo vivo, ¿no? Me gustaría leer un par de comentarios que hay en el chat y también invitarles a que pues, nos hagan saber sus dudas.
si quieren levantar la mano, inclusive los participantes que las pusieron ahí. Estoy teniendo problemas para abrir el chat, no sé si es porque será, pero bueno. A ver, ya pude. Hay una a ver, es que se me está perdiendo aquí. Bueno, de Narcisa Enaque, que es maestrante de investigación educativa en el Instituto Nuestro. Dice, muchas gracias, José Ezequiel, por la presentación sobre las teselaciones. Me pareció muy interesante y me preguntaba si las simetrías resultantes de la rotación o de la inversión son simetrías que se buscan o que resultan por sí mismas. ¿Cuál es la finalidad de este tipo de simetrías? Y que si nos pudieras dar pues otro ejemplo práctico, porque nos diste varios, ¿no? Alim dice, muchas gracias por la presentación, José Ezequiel. Tengo dos preguntas. ¿Cuáles son las diferencias entre teselaciones y fractales? ¿Existe un puente en el estudio de ambas? Gracias. Y finalmente nuestro colega Miguel Figueroa, entiendo que la plática del doctor Ezequiel se ha centrado en la cuestión de la teselación sobre el plano, pero también se puede analizar el fenómeno en figuras tridimensionales. Al menos veo eso en cuestiones arquitectónicas como el enladrillado y técnicas como el almacenamiento de envases. En tal caso, se puede considerar el cubo de Rubik un ejemplo básico y complejo de teselación tridimensional y dinámica. Y bueno, una última que hace Edgar Leal también sobre la presentación de Cheque, y a ver si luego, mientras tanto, vamos poniendo sobre lo que nos ha platicado hoy Rita. Dice Edgar Leal, muchas gracias por compartir esta sala de difusión del conocimiento. La presentación sobre teselaciones me ha parecido interesante, puesto que sin duda la simetría está posicionada en casi toda nuestra realidad. Él es músico. Como músico, es algo que sin duda lo he podido observar en las series numéricas, que están presentes en el orden de los armónicos que se generan por los sonidos. Pienso que sería hermoso ver teselaciones basadas en la propia estructura armónica de la música. Gracias, doctor Ezequiel. Luego hay otras que estamos teniendo sobre la presentación de Rita, pero sí, mientras las están poniendo, que nos va comentando respecto a estos. Muchas gracias por las preguntas, todas interesantes. Entonces voy en orden. Lo de las simetrías es fascinante porque, por ejemplo, yo les contaba que, por ejemplo, el método de construcción que yo uso, solamente tomamos en cuenta el paralelogramo, ¿no?, de la traslación. Y lo que es muy interesante es que en cualquier padrón periódico, estas simetrías emergen naturalmente. Entonces, por ejemplo, dependiendo del tipo de polígonos que se ponen en la teselación periódica, con este método de usar solamente el paralelogramo, pues emergen las simetrías y por eso tuvimos que hacer el método para identificarlas, ¿no? Y existe también el proceso inverso. Entonces, una vez que entendemos que el plano tiene 17 grupos de simetría, hay muchos métodos que, por ejemplo, parten de los grupos de simetría para crear, para crear las teselaciones, ¿no? Incluso hay aplicativos de celular que son muy bonitos. Hay una organización que se llama Imaginary que tiene muchas aplicaciones y cosas de divulgación de matemáticas. Y ellos tienen un aplicativo que se llama Mornament, que lo voy a escribir acá en el chat. Y que es muy interesante porque justo uno puede escoger el grupo de simetría y dibujar encima del grupo de simetría y ver cómo a la hora de hacer un dibujo sobre el grupo de simetría, pues emerge un patrón, ¿no? Y les decía, ya la inversa también sucede. Si hacemos cualquier tipo de patrón simétrico cualquier tipo de patrón periódico en el plano, dependiendo de las simetrías que estén presentes en las figuras y la forma en la que ordenemos las figuras, pues emerge también algún grupo de simetría, ¿no? Esas relaciones me parece fascinantes justo en las construcciones y funciona en las dos vías, ¿no? En los dos caminos. O sea, emerge cuando hacemos cosas periódicas y podemos construir sobre de ellas, ¿no? Entonces, con eso, ahí lo dejo para la primera pregunta. Sobre los fractales, esa también es una pregunta típica. Voy a mostrar aquí nada más rapidito un fractal y para explicar la diferencia. Si se acuerdan, les comenté que las teselaciones
son similares en el sentido en el que si yo desplazo la teselación, ¿no? Por un cierto vector, o sea, si yo muevo la cámara, por decir algo así, cuando estoy viendo la teselación, acabo de nuevo con el mismo resultado, ¿no? Entonces, las teselaciones son autosimilares por traslaciones, y esa similaridad como que tiene dimensiones muy claras en el espacio, ¿no? Por ejemplo, en dimensión 2, pues esto sucede en el plano, y ahí ya voy a abordar la cuestión de la dimensión 3, porque también existen teselaciones en dimensión 3, 4, etcétera. Y la periodicidad, pues se puede generalizar en cualquier dimensión, ¿no? Entonces, si nos movemos, encontramos de nuevo la misma configuración de cosas en el espacio, o en este caso en el plano, o en el espacio, o en cualquier dimensión, la misma configuración que teníamos originalmente antes del movimiento, ¿no? Entonces, esta replicación, pues como que está muy bien definida en el espacio. Y el caso de los fractales, lo que vamos a ver es que es similaridad, pero es autosimilaridad con una variación de escala, además de una transformación. Entonces, si ustedes ven la imagen, por ejemplo, si yo hago zoom y rodo y hago una rotación en la cámara, la imagen que ya estoy viendo cuando me acerco, cuando yo me acerque, pues la imagen, la imagen va a ser prácticamente la misma que estaba viendo originalmente, ¿no? Después de acercarme. Entonces, en este caso hay una autosimilaridad también de escala, ¿no? Que las teselaciones no tienen, y esto es muy característico de los fractales, y justo esto además, pues técnicamente hace que los fractales se clasifiquen con dimensiones fraccionarias, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de comportamiento del fractal, se va a hablar de dimensión 2.5, 3.5 y por ahí, ¿no? Entonces, los fractales, la autosimilaridad tiene además un factor de escala que no está presente en las teselaciones, ¿no? Las teselaciones, la autosimilaridad es como muy bien distribuida en el espacio, ¿no? Entonces, sobre eso, sobre la tercera dimensión, de hecho existen las teselaciones en 3 dimensiones, en 4, en 5 y matemáticamente generalizadas en n dimensiones, que bueno, ya es difícil además de concebir, pero sí es posible crear ladrillos con diferentes formas que se pueden acomodar y que llenan el espacio, y la definición es la misma, ¿no? Cómo podemos hacer figuras que llenan todo el espacio sin dejar ningún hueco. Y bueno, sobre eso también hay trabajos ya hechos, pero se complica bastante, ¿eh? Nada más para decir, por ejemplo, las simetrías que en el plano son 17, cuando nos vamos a 3 dimensiones, los grupos de simetrías explotan y son 219, ¿no? Entonces, bueno, eso ya complica bastante cualquier construcción, y además, por mucho que los seres humanos vivimos en 3 dimensiones, en realidad estamos acostumbrados a pensar en 2, ¿no? Por eso nos atraen tanto las pantallas y todo, porque nuestra visión pues, nos proporciona 2 dimensiones, ¿no? Entonces, concebir cosas en 3 y más es bien, bastante más complicado. Y por último, nada más el comentario sobre lo de la música, no es exactamente pregunta, pero sí hay unas cosas muy interesantes tanto de fractales como de simetrías en la música, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bach jugaba mucho con eso, entonces creaba una armonía y luego, por ejemplo, replicaba esa armonía en diferentes escalas y en diferentes tonos, sincronizada, luego fuera de tiempo, o entonces reflejada, ¿no? En el tiempo también se puede hacer la escala, pues obviamente hacer una reflexión en el tiempo y sobreponer esas dos secuencias de notas. Hay unos trabajos muy interesantes en esa cuestión de música con simetrías y autosimilaridad también, que son súper interesantes. Había un colega en el laboratorio que, por ejemplo, analizaba justo música clásica, como buscando estas medidas de autosimilaridad, ¿no? Que los músicos, que los compositores usan. Entonces hay trabajos interesantes ahí en ese sentido. Luego, si quieren entrar en contacto, a lo mejor puedo mandar algunas referencias, pero y es súper interesante si alguien quiere después entrar. Pues muchas gracias. Carlos Rojas, que es doctorando de nuestro programa, le pide a Rita que si nos platica más sobre el activismo que ha tenido, y también nuestro colega José Luis Suárez, pues los felicita a ambos, sé que está bien interesante lo que nos han contado, y pregunta a Rita que si acá en Veracruz hay lugares que se dedican al cultivo de abejas que estén abiertos a nuevos públicos. Sí, pues bueno,
la primera pregunta de mi activismo, pues no me gusta mucho hablar de eso, porque justamente por eso decía que habito de manera incómoda esta onda de, bueno, entre la academia y el activismo, ¿no? Justo porque, pues no sé, o sea, como pues miro de manera como crítica esta idea de construirse una carrera académica a partir de los movimientos o de las luchas sociales, ¿no? Porque a final de cuentas, pues la gente ahí pone el cuerpo, pues, ¿no? O sea, si hay gente que no va a la cárcel o muere o pasan cosas muy graves, ¿no? Entonces, no sé, como que no me gusta mucho a mí hablar de eso y creo que sí, pues sería como importante hablar un poquito de intentar disolver un poco nuestros egos académicos que compiten mucho en ese sentido, ¿no? Pero bueno, pues no, o sea, en los lugares en donde he estado, pues lo que intento es ponerme pues al servicio, ¿no? Lo que sé, los privilegios que he tenido a partir pues de ser pues una mujer de clase media alta privilegiada en este país, tener estudios doctorales, pues lo pone a uno, digamos, en un nivel muy reducido, ¿no? De personas pues eso, insisto, habla de clase, habla pues de un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues justo creo que de lo que se trata es de poner pues al servicio esos privilegios que uno tiene, ¿no? Entonces, pues justo como de decir, bueno, ¿qué de lo que yo sé o del acceso que tengo, que puedo tener a ciertos lugares puede servir, ¿no? Para lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, pero no, o sea, en términos de investigación, por ejemplo, diría no al final, o sea, no, ya terminé mi investigación, ahora cómo se las devuelvo, ¿no? Sino desde el principio, pues, ¿no? O sea, ¿qué de lo que yo sé y de lo que podemos hacer? Por eso hablo de investigación de colabor, ¿no? Pues puede servir para lo que la gente o el movimiento en este caso pues está haciendo y necesita. Entonces, pues eso diría, ¿no? Y bueno, respondiendo a la otra pregunta sobre organizaciones, pues Inana, ahí lo puse, Inana, no lo puse ahí, voy a poner ahora, Inana hace, que es la organización con la que yo aprendí. Ellas tenían una escuela de abejas nativas, pero supongo que ahora por tema pandemia y tal vez ya no debe de estar funcionando. Pero bueno, ahí es donde pues aprendí yo en un primer momento algunas cositas sobre abejitas. Muchas gracias. Pues ahí también nuestros participantes han puesto algunos sitios de interés. Y no sé si haya alguien más que quiera compartir la palabra en esta tarde. Nos quedan todavía unos minutitos. Si hay alguien que quiera decirle algo a Rita, a Cheque. Si no veo sus manos, me avisan, por favor, porque somos varios aquí. Pues creo que ya no hay más participaciones. Queremos pues agradecerle sobremanera a Rita y a Cheque que nos hayan acompañado esta tarde con sendos ejemplos de proyectos que están transformando educativamente y que están interrelacionando desde estudios interculturales varias formas de existir, varias prácticas. Muchas gracias por hacernos reflexionar. Y pues a cada una de las personas que se conectaron, muchísimas gracias también por estar acá. Y pues solamente me restaría pedirle a nuestros colegas del cuerpo, pues que despidamos a Rita y a Cheque, que ojalá pronto los podamos recibir presencialmente acá, que nos podamos dar un abrazo o por lo menos estar un poco más cerca. Y pues eso, no sé si Laura, Gunther, Miguel quieren comentarle algo, José Luis, Sergio, que somos los organizadores quienes tratamos de hacer posible este encuentro. Agradecerle a Alicia Schulz que haya también facilitado las cosas para que se diera. Perdona, Irlanda, parece que Alicia ha levantado la mano. Ajá.
Justo no la veía. Ok, perdón, Alicia, discúlpame. Adelante, por favor. Sí, es que no encontraba la mano, encontraba las otras reacciones. Bueno, me parece que es muy importante este tipo de reuniones, sobre todo con las personas que están desarrollando proyectos de investigación que buscan la innovación, la creatividad, la vinculación con la pertinencia cultural, el desarrollo de las lenguas, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que con base en estos planteamientos que hemos escuchado de ambos expositores, es un reto vincular con el proceso formativo de la maestría, ¿no? ¿Cómo aprovechamos todos estos resultados que nos comparten ambos investigadores para poder reorientar, enriquecer nuestros procesos de investigación en la maestría? Y sin duda, queda evidente que la implicación de cada uno de los sujetos que desarrolla una investigación, pues permea el proyecto, ¿no? Las historias de vida de cada quien van planteando una serie de retos también para el sujeto, pero por otra parte está el desarrollo de las áreas del conocimiento que a la vez que nos enriquecen, nos hacen replantear y reconsiderar constantemente nuestro proceso de apropiación de la realidad. Entonces, creo que estos ejercicios que promueve la Universidad Intercultural con sus estudiantes y con el equipo de investigadores, pues tienen que ir avanzando y apoyando y abonando a una mejor apropiación y a una mejor práctica educativa intercultural. Entonces, yo quiero felicitar al equipo de la universidad por abrir estos espacios, porque nos permiten refrescar nuestras maneras de desarrollar investigación. Muchas gracias también por permitirme estar en este espacio, y pues les deseo que sigan trabajando y desarrollando como lo han hecho hasta este momento, buscando cosas nuevas. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Alicia, por tus comentarios. Miguel, creo que es un aplauso. ¿O es que... Estaba aplaudiendo pues, la mención, pero evidentemente pues sí, creo que es un momento también. Pues bueno, en general, pues en nombre del cuerpo académico, pues agradecer la participación tanto de Ezequiel como de Rita. Creo que ha sido unas exposiciones muy sugerentes, mucho más conectadas de lo que hemos podido lograr mostrar, porque están muy conectadas en esta especie de orden natural donde hay que lograr un acople y lograr una convivencia en un espacio cada vez más limitado. O sea, creo que una de las falsas creencias del ser humano es que vive en un mundo infinito. No nos da la vida para hacerlo así. Pero bueno, en cualquier caso, pues sí, agradecer, y les digo, creo que ha sido muy sugerente tanto para nuestros estudiantes como para nosotros mismos, pues ver otras líneas, que siempre es importante en esta diversidad también de lo que implica la universidad y el humanismo, pues entender muchas visiones y sobre todo no perder tampoco esa dimensión de que somos una pieza más, ¿no? Y creo que ahí Rita nos ha mostrado muy bien lo delicado, no quiso usar la palabra frágil, pero lamentablemente desde la dimensión humana la fragilizamos, pero delicado, ¿no? Y cada paso pues tiene que medirse bien. Y bueno, pues por nuestra parte, bueno, no sé si el doctor José Luis, por parte del otro cuerpo académico, quiera también hacer alguna mención, pero bueno, también para completar, luego les enviaremos sus constancias de sus contribuciones tan relevantes. Gracias. Bueno, sí, por supuesto. Muchas gracias a los colegas Ezequiel y Rita por sus interesantes conferencias. Me agradó mucho las temáticas que ustedes han abordado y como ya lo comentó el doctor Miguel, creo que son temáticas que se articulan muy bien con el trabajo de investigación que nosotros hacemos, y la creatividad está en buscar esos puentes, esos enlaces, ¿no? Que nos puedan, digamos, acercar a los objetos de estudio y conocimiento que ustedes están explorando, ¿no? Me gustó también mucho, digo, ustedes no lo saben, pero lo comento, que en la sesión de hoy estuvieron conectados varios estudiantes, tanto de doctorado como de maestría, de las diferentes líneas del instituto.
que además en el instituto tenemos líneas que trabajan las cuestiones ambientales y demás, y considero que es muy importante también para ellos escuchar esta como lógica temática que se relaciona con interculturalidad y que se relaciona también con cuestiones medioambientales, ¿no? Hace un ratito que escuchaba la conferencia de la colega, de Rita, yo me quedé pensando y lancé la pregunta sobre este asunto de los apicultores, porque a mí me abre un panorama que siempre lo he tenido como una inquietud, pero que no lo he logrado concretar. Conozco una zona donde por un lado hay un problema de agua y por otro lado hay un problema de saqueo y por otro lado hay un problema, o más bien una cuestión de cultivo de abeja y de miel, y no están conectados en un radio de menos de, ¿qué les gusta? 3,000 metros, no están conectados un grupo con otro. Entonces, estos como asuntos que nos planteas de articular varios fenómenos relacionados con la ambientalidad, como con la integralidad, con la lucha, con el cultivo, con la siembra, con la limpieza del medio ambiente, me fascinó. Y en el caso del doctor Ezequiel, me quedé pensando mucho en cómo a veces estas como cuestiones de interacción social que nos interesan tanto a los colegas de intercultural como a los colegas de actores sociales, toman justamente formas que pueden ser representadas desde el punto de vista matemático, ¿no? Complejas, articuladas entre sí de un modo y que producen, digamos, interacciones en un plano quizá aparentemente abstracto, pero que se aplica muy bien a nuestros objetos. Entonces, en verdad, les agradezco mucho y también agradecerles a los colegas de Intercultural por la iniciativa de lanzar estas conferencias, y yo espero que sea una de un montón que vengan por ahí. Y bienvenidos cuando quieran estar por acá con nosotros, colegas. Gracias. Muchas gracias. Pues mil gracias. No nos resta sino desear que nos podamos ver pronto, que sigamos teniendo buena salud y que afrontemos la vida con esta conciencia que ustedes ayudan a promover, y también a, pues, que tengamos más acciones para estas transformaciones epistémicas que nos han recordado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a cada uno de los asistentes en este Zoom que se tomó el tiempo de conectarse, de escuchar atentamente. Y pues, sin más, pues nos despedimos. Esperamos que pronto nos veamos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas Luego. tardes a todos, a todas.